guztioi. Seminarixoan zauden bitartean, gogoratu telefono mugikorra itzalita edukitzeaz. Bestalde, seminarixoan COVID-ari aurre egiteko neurri guztiak jarraitu behar dira. Seminarixoan zauden denbora guztian, musukoa jantzita eduki beharko duzu. Aretoan, ezin da ez jan, ez edan. Horretaz gain, beharrezkoa da segurtasun distantziak mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan, baina besteekiko metro eta erdiko distantzia mantendu beharko duzuen aita ez. Jakin ezazu emanaldi hau grabatua izan daitekela streaming bidez, udaleko webgunetik eman edo ondoren eskegitzeko. Emanaldiaren bukaeran irteera mailakatua egingo dugu, lehenengo lerrotik hasita atzekoetara. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia mantentzea. Eskerrik asko. Hola a todos. Mientras estéis en el seminarishoa, acordaros de tener apagados los teléfonos móviles. En el seminarishoa hay que seguir todas las medidas para hacer frente al COVID. Todo el tiempo que estés en el seminarishoa tendrás que llevar puesta la mascarilla. No está permitido comer ni beber mientras estés en la sala. Además, es necesario mantener las distancias de seguridad. Las personas convivientes podréis sentaros unas junto a otras en los asientos de 2 en 2, pero necesariamente tendréis que mantener 1,5 metros de distancia con las demás personas. Te informamos que esta función puede ser grabada para ofrecerla vía streaming desde la web municipal o colgarla posteriormente. Al final de la actuación realizaremos una salida escalonada desde la primera fila hasta la última. En la salida también es necesario mantener la distancia de seguridad. Gracias. Kaixo guztio. Ez dakit, zizan da hori? Bueno, egun on guztioi, bai bertaratu zareten hori, eta beti bezala, pantailaren atzean zaudeten guztioi. Bueno, ZTV jardunaldien baitan jarraitzen dugu, egoera geroz eta zailagoa izaten ari dela ikusi arren, beraz eskerrik asko, ona hurbildu zareten guztioi, aurrera egin beharra dago, nahiz eta, geroz eta murrizketa gehiago egon. Eskerrik asko baita gaur dugun hizlariari, Susana, bera plaentxikoa dela esaten duen arren, urte mordo badara mazki Bergaran, eta ikusten duzuen bezala ZTV jardunaldietako itzaldia jarraitzen duzuenok, ikusiko duzue, atzo adibidez, Bergarar bat izan genuen, gaur beste Bergarar bat, urrengoan ere ikerlari, zientzialari, desente daude Bergaran, hemen inguruan. Beraz, gaur aukera izango dugu bere lana ezagutzeko. Baina lehenik zera esan nahi nuen, ez? Gaurko itzaliaren bukaeran, galderak egiteko tartea zabalduko dugu, baina zumen bitartez ikastetxetako ikasleek ere parte hartu ahal izango dute, interaktiboa egiteko asmoz egin dugu guzti hau. Azkenean, gaia oso interesgarria omen da ikastetxentzako, eta Euskal Herritik, Nafarrotik, Bizkaitik, eskaera hori jaso dugu, eta segurazki, begira, garai honetan ere, gauza positiboa daude, Euskal Herriko ikasleekin, konektatzeko aukera hori aprobetxatuko dugu, besterik gabe, Susana aurkeztuko zaituztet, Susana Pérez Gil, kimikan lizentziatua da, eta, aurten doktoratza lortu zuen, eta 1986 urteaz geroztik Teknalian lan egiten du, master desberdinak aurrera atera ditu, proiektu eta ikerketa proiektu desberdinak aurrera atera ditu, gasen inguruan, eta gaurkoan, eta energiaren unitatean lan egiten duzu zehazki. Eta gaurkoan CO2 kimikaria gara biok, eta karbono dioksidoa edo deitzen zaion horri buruz, jende askok
badaki zer dan, kimika pixka bat ere erakutsiko digu, baina nola eragiten digun, nola sortzen dan, eta kalte horiek murrizteko edo produkzio hori murrizteko aurrera eramaten dituzten proiektu bat azalduko digu gaur. Beraz, bertatik bertako ikerlariek egiten duten lan horren inguruan azalduko digu Susana. Besterik gabe, Susanari hitza emango dio, bai? Hala. Eskerrik asko, Rosa. Bueno, buenos días a todos. Primero quería dar las gracias a Rosa, a ZTV y a Goien Nagusi por la invitación que me han hecho para enseñaros un poco mi trabajo, ¿no? Lo que nosotros trabajamos. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo trabajo en Tecnalia, llevo trabajando allí 21 años, soy doctora en Ciencias Químicas y entonces os voy a explicar un poquito qué es Tecnalia, qué hacemos allí. Luego, a continuación, os voy a explicar pues, qué es el CO2, ¿no? Cómo se genera y cuál es su efecto, sobre todo en el medio ambiente. A continuación, pues, cómo podemos reducir este CO2, ¿no? Porque todos sabemos que mucho CO2 es perjudicial para el medio ambiente. Entonces, vamos a ver una serie de tecnologías que nos van a ayudar a reducir este CO2. Para a continuación pasar a cómo lo podemos utilizar. ¿Vale? Actualmente hay diferentes usos de este CO2 que igual conocéis o igual no, pero bueno, voy a hacer como un abanico de los usos los usos principales del CO2. Luego voy a explicaros el proyecto Low CO2 en el que estoy involucrada y es un proyecto para reducción de CO2 que se está llevando a cabo en Euskadi. Y al final, pues bueno, os pondré un vídeo resumen para hacerlo un poco más ameno y que os quedéis con las ideas principales de lo que va a ser esta charla. Bien, bueno, Tecnalia es un centro de investigación y desarrollo tecnológico en el cual trabajamos un poco más de 1.400 personas, de las cuales el 57% son hombres y el 43% mujeres. Venimos de todas partes del mundo, hay hasta 29 nacionalidades diferentes, entonces es muy heterogéneo. Dentro de Tecnalia puedes oír hablar de casi cualquier idioma y de ellos 255 personas somos doctores. Bien, ¿dónde está Tecnalia? Pues Tecnalia está alrededor de todo el mundo, pero la sede central la tenemos en Euskadi, ¿vale? Tenemos un edificio en Miramón, otro en Zamudio, otro en Miñano, otro en Azpeitia. Hay diferentes sitios donde en Tecnalia se investiga y estamos ubicadas todas estas personas. ¿Vale? Luego, dentro de Tecnalia hay diferentes divisiones de negocio donde se estudian diferentes proyectos. Está construcción sostenible. En esta división se estudian, por ejemplo, materiales que podemos aplicar a las diferentes construcciones, como puede ser hacer pinturas ignífugas, es decir, que tú cuando pintas tu casa no puede coger fuego. Es decir, tenemos laboratorios donde hay paredes enormes y se pueden hacer análisis de fuego allí. Luego está industria y transporte. En industria y transporte se desarrollan materiales, por ejemplo, más ligeros, aplicados pues, a la industria y al transporte. Estos materiales ligeros pues, lo que hacen es reducir el consumo de combustibles y emitir menos CO2, entonces, sobre todo para pues, naves aeroespaciales o sistemas así. Luego está la división de salud. En salud lo que se hace es también desarrollar diferentes tipos de materiales que sean biocompatibles, es decir, que cuando te van a hacer una prótesis, te van a poner una prótesis, pues que tu cuerpo no la rechace. Entonces nosotros estudiamos diferentes tipos de recubrimientos para que tu cuerpo no rechace esto. También se suele hacer, pues, por ejemplo, extraer diferentes compuestos de biomasa, de alimentos, para que puedan tener otra utilidad luego, ¿no? Como aplicados a farmacia o alimentación, para que sea todo como mucho más saludable. Bien, luego está la división de ICT, que esta es de información y comunicación, y aquí lo que se desarrolla sobre todo son sistemas de control, ¿no? de gestión de la información, para que tú, por ejemplo, puedas evaluar un proceso desde tu casa,
¿no? Entonces se estudian pues, las conexiones, cómo tiene que ir mejor, los controladores, todos estos temas. Luego está servicios tecnológicos, que es, por ejemplo, si tú quieres analizar el agua de tu finca, del pozo que tienes allí, pues ya son con unos protocolos muy establecidos y esto no hace falta hacer investigación para esto. Entonces tú puedes ir a esta división y te hacen ellos el análisis. Y luego está la división de energía y medio ambiente, que es donde trabajo yo. Bien, dentro de la división de energía y medio ambiente trabajamos unas 450 personas. Los ámbitos de trabajo son muy diversos, pero todos enfocados a un objetivo de sostenibilidad y de aplicación y desarrollo de las energías renovables. Así tenemos, por ejemplo, desarrollo de sistemas fotovoltaicos. Para que os hagáis una idea, pues cómo desarrollar un sistema fotovoltaico que nosotros lo podamos poner en nuestras ventanas de casa. Entonces, esa ventana capta la luz solar y ese calor que genera puedes aprovecharlo para calentar tu casa, ¿no? Es un sistema muy sostenible. Luego también se hace, por ejemplo, almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía ahora se hace, ya sabéis, en baterías y así, pero el tiempo de vida es muy corto. Entonces nosotros desarrollamos materiales, estudiamos materiales para alargar este tipo de vida de los sistemas de almacenamiento. Luego, pues hacemos planificación energética, pues para un poco estudiar cuál es la mejor manera de recuperar toda la energía que por muchos sitios echamos y no la aprovechamos, ¿no? Entonces tenemos que incidir en eso. También estudiamos pues, todo lo relacionado con el cambio climático, los efectos que va a tener sobre nuestras ciudades, todos estos temas. Meteorología, tenemos una sección de meteorología que Euskalmet la tiene contratada con nosotros. Entonces todas las predicciones que se hacen en Euskalmet todos los días salen de aquí, ¿vale? Es con una especie de logaritmos que hacen allí nuestra gente y pues hacen unas predicciones de esto de meteorología. Luego está dentro del área de materiales y procesos, es donde trabajo yo. Yo estoy en química sostenible. En química sostenible, ¿qué hacemos? Pues investigar principalmente cómo podemos obtener los recursos que utilizamos todos los días, como plásticos, combustibles, energía, neumáticos, cómo podemos obtenerlos de fuentes sostenibles, como es la biomasa, en lugar de utilizar el petróleo, los combustibles fósiles, ¿no? Porque ya sabemos que el petróleo, pues al final tiene unas emisiones que son perjudiciales para todos, como vamos a ver luego más tarde. Nosotros lo que hacemos es investigar esto, qué procesos podemos llevar a cabo para sustituir estos recursos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desarrollando tecnología. Entonces, podemos hacer, lo principal es hacer más eficiente todos los procesos actuales, porque cuando lo hacemos más eficiente y ahorramos energía, nuestro planeta lo va a notar. Por ejemplo, imaginaros que tenéis un horno de fundición a 1200 grados, ¿no? Y cuando se va a enfriar ese horno, ese fundido, pues va a emitir un montón de calor. Pues podemos recoger ese calor y utilizarlo, por ejemplo, para calentar la fábrica, ¿no? En la calefacción. Es una forma de hacer más eficientes los procesos. Luego también desarrollamos tecnología para reciclar residuos. Por ejemplo, estamos ahora en un proyecto que es para reciclar las palas de los aerogeneradores, los molinos de viento, ¿no? Pues estos aerogeneradores, que esto nunca nadie nos lo cuenta, tienen un tiempo de vida de unos 40 años. Entonces ahora, desde que se instalaron, se están ya acabando, hay que cambiarlos. ¿Qué hacemos con toda esa cantidad de residuos? Pues todavía nadie ha pensado nada. Ahora se están poniendo las pilas para que pensemos cómo reciclar estos residuos. Y claro, son toneladas y toneladas de residuos que no pueden acabar en los vertederos. Entonces, nosotros estudiamos tecnologías para poder
recuperar lo que se pueda de estos residuos y aplicarlos en otros procesos, ¿no? Luego también, mira, he puesto aquí el fluff porque no sé si alguien sabe lo que es el fluff, a mí me parece una palabra muy curiosa. El fluff es el desecho que queda cuando llevamos nuestro coche al vertedero. Nuestro coche, cuando acaba su ciclo de vida, se estropea, lo que sea, tú lo llevas al vertedero, allí recogen un montón de cosas, ¿no?, lo que se puede aprovechar, y al final queda una amalgama de residuos que va a vertedero, pero así. Y esos residuos tienen cables, papeles, plásticos, telas, tienen de todo. Y no se puede hacer, es un horror. Y es un volumen, imaginaros todos los coches que van a vertedero, vamos, todos estos tipos de residuos. Entonces tuvimos un proyecto que lo que hacíamos era conseguir un combustible que se pueda aplicar en un coche a partir de este residuo. Conseguimos reducir el volumen del residuo en un 95%. Es decir, solo el 5% de esa amalgama de cosas tenían que acabar en vertedero. Estas cosas son las que nosotros investigamos. Luego, también desarrollamos tecnología para limpiar mejor el agua. Como todos sabéis, si habéis oído seguramente, hay una gran problemática con los microplásticos. Cada vez es mayor la concentración que se están encontrando de microplásticos en el agua. Estos microplásticos pueden acabar en los peces y pasar a la cadena alimenticia, es decir, a nosotros. Y entonces desarrollamos tecnologías para eliminar estos microplásticos y que se puedan aplicar estas tecnologías en las depuradoras. Y bueno, y como he venido a hablar del CO2, pues también desarrollamos tecnología para disminuir el CO2 que echan las industrias a la atmósfera, capturarlo y utilizarlo en algún recurso que podemos usar. Bien, pero ¿qué es el CO2? ¿No? El CO2, tú hemos oído hablar del CO2. Dióxido de carbono, pues el CO2, lo conocemos todos, es cuando se quema materia orgánica. Necesita materia orgánica, calor y aire, oxígeno. Entonces, cuando hacemos este proceso, generamos CO2 y agua. El CO2 siempre se ha generado, siempre. ¿Dónde se genera? Los árboles. Los árboles absorben oxígeno y echan CO2, ¿vale? La respiración. Nosotros cuando respiramos echamos CO2. Cuando hay pues alguna materia orgánica en descomposición, pues por ejemplo animales muertos o algún tipo de esto. En los incendios, cuando se quema los árboles, se genera CO2. Los volcanes, muchísimo CO2. Pero también se genera de forma artificial. De forma artificial principalmente en la quema de los combustibles fósiles, del petróleo. En transporte, industrias, en generación de energía. Nosotros cuando ponemos nuestra caldera, todo eso, el gas que nosotros le metemos a la caldera viene del petróleo. Entonces, todo esto genera CO2, pero el CO2 en sí no es malo, es decir, porque el CO2 lo generan las plantas y siempre ha existido CO2. ¿Vale? Pero bueno, para que veáis un poco, os he puesto esta imagen que es por sectores artificiales, cuál es el que genera más CO2. Como podéis ver, es el que se produce electricidad y calor, con un 40% del CO2 que se emite. Luego está el transporte, luego la industria y luego la agricultura y ganadería. Y bueno, y así como hay emisores naturales de CO2, también hay captadores naturales de CO2, que son los océanos y las plantas también. Mira, esta figura me gusta mucho porque nos enseña un poco cuánto CO2 nos sobra ahora, en estos momentos. A ver, el CO2 siempre ha existido, ¿no? Como os he dicho. De hecho, la vida en nuestro planeta existe porque hay CO2 en la atmósfera. Si no hubiera CO2, no estaríamos aquí. Este CO2 natural, que se ha generado durante miles y millones de años, es reabsorbido por las plantas y el océano, y luego vuelve otra vez, ¿no? Es como el ciclo del CO2. Entonces, el 55% del CO2 que hay, que se emite a la atmósfera, es reabsorbido por las plantas, pero es el 45% el que preocupa, que ese lo generamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con este CO2 que generamos tanto?
Pues que se da el calentamiento global. De hecho, el calentamiento global, ¿cómo se genera? Como sabéis, el Sol incide, ¿no?, con sus rayos solares en la Tierra. Estos rayos solares rebotan, ¿no?, y se van otra vez al espacio. Si no hubiera la capa de CO2, no se quedaría un poco de calor dentro de nuestra Tierra. Es decir, la capa de CO2 lo que hace es que no todo el calor que rebota en la Tierra se escape al espacio, sino que se quede un poco, y es este poco de calor que se queda el que va a hacer que permita la vida en el planeta. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando aumenta esta cantidad de CO2? Pues que no deja pasar tanto, es decir, que se queda más calor dentro de la Tierra, y entonces este exceso de calor que no sale es lo que hace que se sobrecaliente la Tierra y se forme el calentamiento global. Espero que lo hayáis entendido bien. Entonces, el CO2 por sí no es malo, el CO2 es necesario, necesitamos CO2 para vivir, pero lo que no necesitamos es un exceso de CO2, ¿vale? Entonces, hay que controlar este exceso, no podemos seguir emitiendo tanto CO2. Bueno, esta figura que os pongo es para que veáis un poco cuál es la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera y la comparemos con la temperatura de la Tierra. Miren, la línea blanca es la que nos indica el aumento de CO2. ¿A partir de cuándo aumenta el CO2? A partir de la revolución industrial, que se da sobre 1880. ¿Vale? Es cuando se empezó a quemar carbones, petróleos, un montón de combustibles fósiles. Entonces, la revolución industrial hizo que aumentara la concentración industrial. Luego tuvimos otro pico, que es cuando los países subdesarrollados empezaron también a desarrollarse, claro, como tienen que hacer. Pero claro, ¿qué pasa? Quemando carbón, petróleo, más CO2 a la atmósfera. Entonces, si la concentración de CO2 natural suele rondar sobre los 280 ppm en la atmósfera, ya estamos llegando a los 420. Claro, que es mucho CO2. Entonces, ¿qué podemos hacer con este CO2? Somos conscientes de que no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Queremos seguir teniendo electricidad, queremos seguir cogiendo combustibles para andar con nuestros coches, queremos viajar utilizando un avión. Eso todo es CO2. Entonces, todos podemos hacer algo, desde los gobiernos hasta las industrias, hasta nosotros mismos. Entonces, los gobiernos, ¿cómo? Con normativas. Existe el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, todo este tipo de acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París que se firmó en el 2015, se comprometieron 195 países para que en el 2030 se redujera, para hacer diferentes desarrollos que redujeran la temperatura del planeta entre 1,5 grados a 2 grados para el año 2030. Entonces, ¿cómo? Pues implantando normativas. Claro, por ejemplo, hay una normativa que es, hay una obligatoriedad de los productores de gasolinas y diésel, de combustibles, para que tengan que poner en sus formulaciones un tanto por ciento de biocombustible. Esto es, de combustible obtenido a partir de biomasa. Entonces, con esto lo que hacemos, pues es muy pequeño el tanto por ciento, pero con esto lo que hacemos es que ya una parte de ese combustible no venga del petróleo. Entonces, se favorece a que no se genere CO2. Luego, también se ha puesto ahora otra normativa que es poner un límite de emisión de CO2 en los vehículos. ¿Esto qué va a hacer? Pues que todo el sistema que estudia los motores, de fabricantes de motores, tenga que pensar cómo hacer más eficientes sus motores para que quemen mejor ese combustible y emitan menos CO2. También en el Protocolo de Kioto se puso en marcha el sistema de bonos de carbono, que no sé si alguno habrá oído hablar de ello. Es un mecanismo internacional que lo que pretende hacer es que pague el que más emite. Es decir, una fábrica puede emitir, les dejan emitir, imaginaros 100, pero por su proceso productivo emite 150. Pues el resto lo pagas. Y lo pagas o te pones las pilas y estudias e implantas tecnologías
que hagan que sea más eficiente tu proceso para que no emitas tanto, o pagas. Es igual que cuando nosotros, cuando se echa la basura, pagamos por esa basura, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con este dinero? Pues lo que se hace es pues, hacer proyectos de desarrollo y pues un montón de temas que es un poco más sostenibles, ¿no? Con esto lo que se ha creado ha sido un mercado del CO2, porque claro, yo puedo emitir mucho CO2, pero le compro al que no llega a su cupo. Entonces, hay ahí un poco de, un mercado así un poco raro, pero... Luego, ¿qué puede hacer la industria? La industria es la principal fuente, como hemos visto, de generación de CO2 artificial. Entonces, ellos son los principales que tienen que poner los medios para poder reducir estas emisiones de CO2. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues lo que hemos dicho, aumentando la eficiencia de sus procesos. Cuanto más aproveche los recursos que tengo, menos CO2 voy a emitir. Luego, otra forma es utilizando energías renovables. Las energías renovables, que ya sabéis que son la eólica, la solar, biomasa, la mareomotriz, la geotérmica, estas energías cuando utilizamos no emiten CO2. Entonces, si cambiamos los combustibles fósiles por estas energías renovables, dejaremos de emitir CO2. Luego, sustituir, por ejemplo, los combustibles por combustibles bio procedente de la biomasa, que es otra energía renovable. Pues aquí lo que se hará, sí generaremos CO2, claro, cuando quememos la biomasa generamos CO2, pero como lo vamos a volver a utilizar, cerramos ese ciclo. Y entonces lo que hacemos es que la emisión neta de CO2 se queda a cero. Y luego otra cosa que pueden hacer es capturar el CO2 que emiten, almacenarlo o utilizarlo para hacer algún recurso. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque lo pensaréis, ¿nosotros qué vamos a hacer? Comparando con la industria o con un gobierno, pues porque puedes pensar que es como un granito de arena, ¿no? Un granito de arena que no va a hacer nada, pero muchos granitos de arena hacen una playa. Es decir, todos podemos hacer algo. Cualquier pequeño gesto que hagamos es para sumar. Va a apoyar todo este sistema de sostenibilidad y de poder reducir las emisiones de CO2. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, siendo conscientes de toda la energía que desperdiciamos. Por ejemplo, seguro que habéis hecho, sobre todo los de la última fila, cuando vais a cargar el móvil, luego dejar el cargador puesto. Vosotros os vais con vuestro móvil, el cargador ahí, pues el cargador sigue consumiendo energía. Será muy poca, pero es energía. Pues no os cuesta nada. Cogéis, lo ponéis y lo dejáis en vuestro sitio. Luego, no dejando la televisión encendida cuando nadie la está viendo. Son muchos pequeños gestos. Poniendo bombillas LED que consumen hasta un 80% menos que una bombilla normal. Entonces, todo esto es energía que no vamos a desperdiciar. Luego, pues, transporte sostenible. Bueno, en estos momentos está un poco más complicado, pero utilizando el autobús, el transporte público, todo esto contribuye a que estemos utilizando menos combustibles fósiles. Luego, haciendo un consumo responsable, por favor. Un plátano con plásticos y un plátano sin plásticos. El plástico sale del petróleo, del combustible fósil. Pues me voy a por el plátano sin plástico. Es que hay cosas, pues que es lo que os digo, hay que ser un poco consciente, porque luego, pues eso, apoyando las energías renovables, pues sí, pues igual son un poco más caras, pero si tú sabes pues, que una compañía está obteniendo su energía de 100% de energías renovables, pues voy a apoyar eso. O voy a implantar en mi casa un sistema de calefacción por solar de concentración que puede utilizar ese calor para calentar mi casa en lugar de quemar gas natural en la caldera. Luego, reduciendo la cantidad de residuos que generamos, reutilizando, reciclando. Todo esto lo que va a hacer es que consumamos menos recursos iniciales y le demos 2, 3, 5 mil vidas a lo que tenemos. Y sobre todo, cuidando nuestros bosques
y nuestros océanos, que como hemos visto absorben un 55% del CO2. Sin esto estamos perdidos. Vale, una vez que hemos visto que todos podemos hacer algo para reducir el CO2, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? ¿Qué tecnologías se pueden utilizar para reducir este CO2? Bien, para hacerlo, pues imagináis, ¿no? La chimenea, ¿no? Y con un montón de humo saliendo por ahí. Bueno, ese humo va a ser principalmente CO2 y agua. Ese blanco, el CO2 no tiene calor. El blanco este es agua, es vapor de agua. Entonces, de ahí lo tengo que coger si lo quiero utilizar. Pues primero tenemos que estudiar cómo vamos a coger ese CO2 de ahí, ¿vale? Son lo que se llaman tecnologías de captura. Luego, una vez que lo tengo dos opciones. O lo almaceno en algún sitio, por ahí, o lo utilizo para generar un recurso. Vale, captura de CO2. El sistema más sencillo, más fácil de capturar CO2 es lavándolo con agua. El CO2 es soluble en agua. Entonces, ya existen en el mercado unas torres enormes para lavar los gases de las chimeneas. Y esto entonces lo que se hace es reducir el CO2 que se emite. Pero claro, tiene un inconveniente, que hace falta muchísima agua. Entonces, esto es un desperdicio enorme. Entonces, dentro de las tecnologías que también hay una que se hace con presión sobre un sólido. Para que os hagáis una idea, imaginaros una esponja que tenéis en el baño, una esponja. Esa es blandita, bueno, pues que tiene un montón de poros, ¿no? Dentro para coger el agua. Pues este tipo de sustancias que se llaman zeolitas son parecidas a una esponja, pero en sólido, y tienen un montón de poros donde se queda el CO2. Entonces, si yo cojo el gas de la chimenea y lo hago pasar por ahí, a una presión, que no es muy alta, pero esa presión, el CO2 se me va a quedar dentro de esa zeolita. Entonces, se queda atrapado y el resto de los gases salen a la atmósfera. Luego, cuando quito la presión, puedo coger el CO2 y lo tengo con una alta pureza que lo puedo utilizar para lo que yo quiera. Y luego, otro sistema que estamos desarrollando nosotros es el de membranas. El de membranas de separación. Este es un poco similar, pero nosotros, os he puesto estas fotos de aquí, estas son membranas que hemos desarrollado en Tecnalia, y lo que hacen es, nosotros sabiendo cuál es el tamaño de la molécula de CO2, podemos diseñar la membrana para que hacer los poros más pequeños, que esa molécula de CO2, con lo que hace que ese CO2 no pase, pero el resto sí. Entonces tenemos esto de aquí, que es como un cartucho de membranas, que hacemos pasar el gas con toda la mezcla de gases que salen de la chimenea. Entonces el CO2 sale por un sitio y el resto de gases sale por otro sitio. Así de sencillo. Entonces, bueno, sencillo no es. Pero bueno, este tipo de membranas, que son membranas poliméricas, las hacemos en Tecnalia. Vale, luego ¿qué hacemos? Una vez que tenemos ya el CO2, ya lo tenemos muy puro, ¿qué hacemos con él? Pues lo podemos almacenar. ¿Cómo se almacena este CO2? Pues normalmente se almacenan en yacimientos antiguos, en minas de carbón, en yacimientos que había antes petróleo o gas natural, en acuíferos. Bueno, son unos sistemas enormes de tuberías que lo que hacen es a presión inyectar el CO2, pues imaginaros dónde están los yacimientos, a muy baja, a mucha profundidad. Entonces, esto tiene un gran problema, que es que se pueden generar fugas, porque no hay estudios a largo tiempo donde nadie pueda decir que esto es seguro. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos con el CO2 entonces? Pues utilizarlo, transformarlo en algo que nosotros podamos usar. Dentro de los usos de CO2 hay unos que ya están implantados y otros que estamos desarrollando. Pero para poder saber en qué podemos utilizar, tenemos que saber qué propiedades tiene el CO2, ¿no? Porque si no, no sabemos en qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, el CO2
su propiedad más fundamental es que está totalmente oxidado, es decir, lo hemos obtenido quemando materia orgánica, entonces no arde, ya no arde. Entonces, ¿en qué lo vamos a poder utilizar? Pues contra incendios, es decir, así de fácil, contra incendios. De hecho, ya existen extintores de CO2, es por esto mismo, porque no arde. También se puede utilizar como gas de protección en soldadura y corte, ¿no? Para evitar que si hay una chispa pues se pueda extender. Otra propiedad del CO2 es que favorece la fotosíntesis. Como os he dicho antes, las plantas necesitan CO2, ¿vale? Para vivir, para crecer. Entonces, ¿por qué no lo vamos a utilizar en invernaderos? Aquí os he puesto una foto donde esto es un emisor de CO2 y lo que hace es concentrar la atmósfera del invernadero en CO2, favoreciendo el crecimiento de la planta. Vale. Otra propiedad, como os he dicho antes, es que se disuelve en agua. Pues bueno, pues ¿por qué no lo vamos a utilizar en la producción, en la alimentación? Por ejemplo, para producir cerveza, agua carbonatada, lo que hacemos es inyectar CO2 a estas bebidas para que se formen las famosas burbujas. Y aquí os he puesto en la imagen, pues, cuando le inyectamos demasiado CO2 y cuando le inyectamos poco CO2. Pues es el efecto que tiene, ¿vale? Otra propiedad que tiene es que reduce el crecimiento bacteriano. Esto es, que los bichos que se puedan generar dentro de un alimento no crezcan. Pues en envasado, ¿no? Cogemos y lo metemos dentro de una atmósfera que podamos envasar alimentos. Por ejemplo, las bolsas de las ensaladas. Aquí, del centro ITENE, que hicieron un desarrollo, pusieron pues 2 filetes, ¿no? en 2 envases diferentes, uno con una atmósfera corriente de aire y la otra con modificada con CO2. Y al cabo de los días, pues se aprecia bien, ¿no? La diferencia que había. Bien, otra propiedad del CO2 es que cuando se despresuriza, si nosotros lo tenemos a presión, ¿no? Para almacenarlo, se despresuriza, absorbe mucho calor. Es decir, que va a enfriar el ambiente. Pues en refrigeración. De hecho, Comsum en el 2017 instaló algunos refrigeradores alimentados con CO2 para producir este frío necesario en los alimentos a partir de CO2. Otra propiedad que tiene es que regula el pH del agua. Es decir, el pH, no sé si sabéis, es la medida de acidez del agua, ¿vale? Entonces puede estar muy ácida, que es muy malo, te quemas, a 0, o muy básica, que también es malo, porque también te quemas, a 14. Y el pH neutro, que es el que todos estamos a gusto, es el que está entre 6,5 o 8,5, por ahí se mueve, ¿vale? Entonces, cuando hay un agua que está en mal estado, pues suele tener un pH un poco más ácido o más básico. Si le introducimos CO2 a esta agua, el CO2 va a hacer que ese pH se acerque a neutro, con lo que va a favorecer el tratamiento de las aguas. De hecho, la Universidad Autónoma de Barcelona hizo un proyecto y han generado una empresa para limpiar las aguas de las piscinas, en lugar de echarle algún producto químico, echarle CO2 y va para adelante. Vale, y ya por último, también es un reactivo químico, es decir, lo podemos utilizar en química para hacer otros compuestos. Por ejemplo, uno que todos conocemos, la aspirina. La aspirina se hace con CO2. Para obtener 1 tonelada de aspirina nos hacen falta 450 kilos de CO2. Y si alguno se anima, aquí le dejo la receta de cómo se hace la aspirina. Vale. Ahora acabamos de ver un poco todo lo que son, dónde se está utilizando el CO2, ¿no? En nuestro día a día. Pero nosotros hacemos desarrollos también para ampliar este abanico de posibilidades. Una es haciendo plásticos, es decir, como os he dicho al principio, nuestro objetivo es investigar tecnologías que nos permitan cambiar los recursos que utilizamos que vienen del petróleo por los que vienen del CO2, energías renovables, biomasa,
Pues uno es el plástico. El plástico proviene del petróleo. Entonces, lo que hacemos es, existen proyectos que cogen este CO2, se lo dan de alimento a las algas, que ya hemos visto que es muy bueno para los vegetales, y luego de estas algas se extraen compuestos base, igual que los que hay en el petróleo, para hacer plásticos. Pero claro, ya son unos plásticos biodegradables, plásticos que vienen ya de biomasa y de CO2 y de que cierran pues, todo el ciclo, ¿no?, del carbono. Vale, ¿qué podemos hacer más? Caucho para neumáticos, ¿no? En lugar de que venga de fuentes fósiles, pues que venga de la biomasa. Y esto es el proyecto Biosin-Caucho, que este sí que lo llevamos nosotros. Y luego otro que se puede hacer, otra posibilidad, es combustibles, ¿no? El diésel, la gasolina, el queroseno, el gas natural, todo esto que se utilizan todos los días miles de toneladas, pues ¿por qué no lo hacemos de energías renovables y de CO2? De hecho, Audi ha puesto en marcha un proyecto ya hace unos años para hacer combustibles a partir de CO2 y de energías renovables para alimentar sus coches. Vale, y en Euskadi, ¿qué se está haciendo en Euskadi? Pues en Euskadi estamos llevando a cabo el proyecto Low CO2, que estudia un montón de tecnologías y posibilidades para capturar CO2 y poder convertirlo en algo que podamos utilizar. En este proyecto, que está financiado por la SPRI, participan un montón de empresas vascas, como son Petronor, Sabalgarbi, Calcinor, Lemona, Sader, es que si no las digo luego dicen algo, Tamoin y Prefabricados Echeverría, ¿vale? ¿Aquí qué hacemos? Bueno, tenemos diferentes líneas de investigación, pero os voy a mencionar pues, las que me parecen más interesantes, ¿vale? Como os he dicho, estudiamos las tecnologías de captura de CO2 con las membranas y con las zeolitas. Cuando tenemos este CO2, lo inyectamos dentro de las cenizas de incineración o cenizas de escorias, es decir, residuos que de otra forma irían a vertedero. Lo inyectamos ahí para obtener pues, unos materiales para construcción, pero de forma sostenible, es decir, baldosas, ladrillos, que luego podemos hacer nuestras casas. ¿Vale? Entonces, estamos aprovechando dos residuos para generar algo que podemos aplicar en nuestro día a día. Vale, otra opción que tenemos, otra línea que estamos estudiando dentro del proyecto Low CO2 es utilizarlo para hacer tanto metanol como gas natural. ¿Y esto cómo se hace? ¿No? Pues el CO2 que hemos cogido, si lo mezclamos con hidrógeno en un reactor a presión y a temperatura, podemos generar metanol, que es un producto químico muy utilizado en las refinerías, por eso Petronor está aquí metido, o gas natural. El gas natural para utilizar en nuestra calefacción en casa. Te dices, ya, pues muy bien, pues esto no puede ser tan fácil, porque seguro que habéis oído hablar del hidrógeno, el vehículo de hidrógeno, las pilas de hidrógeno por todas partes, pero ¿de dónde vamos a sacar tanto hidrógeno? ¿No? Porque, claro, el hidrógeno no existe en la atmósfera como el CO2, no, el hidrógeno hay que generarlo. Pues el hidrógeno lo vamos a sacar del agua con un equipo que se llama electrolizador, para que otra vez que lo leáis o que lo veáis en algún sitio y digáis, mira, ya sé lo que es esto. Un electrolizador es un equipo que se alimenta de energía y rompe la molécula de agua. Como sabéis, la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si la rompo, tengo hidrógeno por un lado y un oxígeno muy puro, que además puedo vender. Y la idea es generar el hidrógeno de esta forma, pero en lugar de utilizar energía que venga de los combustibles fósiles, utilizando energía renovable. Entonces, esta energía renovable genera hidrógeno, el hidrógeno lo mezclo con el CO2 que obtengo de la industria y obtengo gas natural, o metanol, o biocombustibles, o lo que quiera. ¿Vale? Esto generará, si es verdad, cuando lo queme, generará otra vez CO2, pero es que este CO2 lo voy a volver a utilizar. Entonces voy a cerrar el ciclo, ¿vale? Entonces esta es
la historia que se está montando ahora alrededor del hidrógeno. De hecho, seguro que ya habéis visto en prensa, sobre todo, que Repsol, Petronor y el Ente Vasco de la Energía quieren montar una planta de hidrógeno y de biocombustibles en Vizcaya, ¿vale? Y se basa en este sistema, es decir, cojo la energía renovable, alimento el electrolizador, genero hidrógeno, cojo por el otro lado el CO2 que me viene de la industria, los mezclo, hago una reacción química ahí y obtengo biocombustible, que alimento los coches, los aviones, y ya no voy a depender de otros países terceros para obtener este combustible. Bueno, en resumen, ya acabando, ya nos dimos la chapa, la idea es pasar de un mundo basado en combustibles fósiles a otro basado en energías renovables, en captura de CO2, utilización de CO2, y que todo sea sostenible, ¿no? Que todo cierre este ciclo de CO2. Y bueno, como resumen final, os voy a poner un vídeo, ¿vale?, que resume un poco todo lo que hemos estado viendo. Dióxido de carbono es un gas. No es tóxico ni inflamable. Sin embargo, sus emisiones producidas por la actividad humana son las principales responsables del calentamiento global y del cambio climático. Para combatirlo, en 2015, los países firmantes del Acuerdo de París se comprometieron a tratar de limitar el incremento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Gracias a las tecnologías CAC, captura, transporte, almacenamiento y usos del CO2, se estima que la reducción de las emisiones globales podrá ser de entre un 15 y un 30%. Pero, ¿en qué consisten estas tecnologías? El CO2 se puede capturar mediante diferentes técnicas en centrales térmicas, refinerías, plantas cementeras, siderúrgicas y otras industrias. Después, se transporta a través de tuberías llamadas ceoductos hasta el punto de almacenamiento en condiciones similares al agua. Luego, se inyecta en una formación geológica profunda para su almacenamiento permanente. El CO2 es un recurso con muchas utilidades. Se puede usar en el tratamiento de aguas residuales y de recreo, e incluso en el sector de la alimentación y bebidas. Además, facilita el crecimiento de microalgas y mejora la absorción de determinados nutrientes. El CO2 es capaz de ser utilizado como materia prima junto con energía renovable para dar origen a combustibles sostenibles y productos tan extendidos como la aspirina. Desde 2006, la Plataforma Tecnológica Española del CO2 trabaja para que las tecnologías CAC sean una realidad en nuestro país, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y creando las condiciones favorables para un tejido industrial y económico asociado a estas actividades. Bueno, pues ha sido hoy por concluida la charla. Gracias. Bueno, ez dakit orain, eskerrik asko, Susana. Oso gustora. CO2-aren erabilpen hori, eta, ez dakit. Galderen txanda zabalduko dugu bai. Beraz, ez dakit nola gaitezken. Ez dago oraindik. Bale, orduan hasiko gara hemengo galderekin, badirudi ikastetxeak oraindik ez dira konektatu, beraz, bion artean, ez da, Goia Nagusi, jaso besoa edo, eta hurbilduko gara, galderaren bat baldin baduzue, ados?
Venga, animaros a uno o alguna. Aquí. Gracias, Susana. Ha sido muy interesante. Pero realmente ahora mismo, ¿en qué punto estamos? O sea, del 1 al 100. Joder, eso, pero del 1 al 100, ¿qué dices? ¿De reducción de CO2? Sí. Muy mal. De todo lo que has estado contando, Muy que me poco. parece súper interesante y además lo desconocía en gran parte. Sí, Algunas mira, cositas sí, algunas pinceladas sí, pero vamos, ha sido descubrir un nuevo mundo. ¿Dónde estamos? Aquí y luego en general Ahora, y en el mundo, sí. digamos, más... Ahora se está empezando a mover. Nosotros llevamos trabajando en estos desarrollos más de una década. Y hasta hace un par de años las empresas no se ponían en contacto con nosotros. Y ahora todos los meses tenemos alguna llamada nueva que quieren explorar estos tipos de vías de reducción de CO2. ¿Pero por qué? Bueno, esto ya es opinión personal, porque les vienen las normativas encima. Es decir, al final son los gobiernos los que tienen que impulsar este cambio, porque si no las industrias lo más barato es seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora. Claro, para todos, ¿no? Lo más cómodo, lo más barato, pero no podemos seguir así, como habéis visto, ¿no? Hay que cambiar esto. Bueno, mira, lo del coronavirus a mí me parece que por lo menos algo bueno que ha tenido es que ha frenado un poco todo lo que había, los viajes, los desplazamientos. Había un montón de cosas que pues que igual eran prescindibles. Y por eso os digo que es muy importante ser consciente de dónde estamos actuando. Es decir, tanto para hacer pequeños gestos de ahorro de energía como, pues de verdad esto necesito. ¿No necesito comprarme una magdalena que tenga un envase que vaya sobre otro envase? Pues no, realmente no. Claro, pero nos lo ponen así. Y son los gobiernos los que tienen que decir, oye, perdona, pero así no. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues yo veo que se está empezando a andar, se está empezando a tomar en serio todo esto, pero ya te digo, a golpe de normativa. Y claro, porque les viene todo esto que os he contado, el bono de carbono, también claro, ahora les están empezando a presionar un poco más para reducir su CO2. Pero todavía nos falta mucho camino, mucho. En Zutenda, bai, se ha reducido el consumo energético en algunos sectores con motivo de la pandemia, pero igual ha crecido el consumo también en un sector que es relevante, que no lo he visto mencionado, y hace varios días en Berria venía un artículo de un profesor de la universidad, Joseba Azcárraga Echagüibel, precisamente advirtiendo de esta cuestión. El importante consumo que se produce en la actividad en el mundo digital. Digital, sí. Es decir, que somos bastante inconscientes de esto. Sí. Asociamos el consumo con las grandes chimeneas, el humo de los coches, el humo de tal, y sin embargo una actividad que nos parece limpia, él venía a decir que es un oxímoron ecología, o ser ecológico con ser digital. Ya, bueno. Y ponía el acento en esta cuestión. Realmente venía a decir, por ejemplo, que sí, esto de las 5Gs que viene ahora, que va a necesitar de millones de antenas y 20.000 satélites, y que no nos damos cuenta de lo que produce la energía que se necesita para eso. Claro. Que de hecho no hay biofísica suficiente, que no sé lo que es eso exactamente, pero para sostener este progreso digital. Claro, a ver, lo has visto reflejado de forma indirecta, porque todo eso se mueve por electricidad, y son las industrias que generan electricidad las que van a generar todo eso. Es cierto que puede ser que llegue a ser sostenible o ecológico si viene de energías renovables. Es decir, si nosotros generamos la energía, la electricidad, a partir de fuentes eólicas, pues ahí ya lo estaremos haciendo más renovable. Pero otra historia es los materiales que tengo que poner. Pues a mí no me gusta nada, por ejemplo, el impacto ambiental que vemos en muchos sitios. Por ejemplo, que nos han puesto unas torres
enormes ahí en el monte que dices, joder, ¿realmente esto para qué? Y ese impacto, pues ya hay soluciones para minimizar ese impacto, pero son mucho más caras, como soterrar los cables. Pero claro, es mucho más caro. Entonces, pero el impacto visual que de todo eso que se nos viene encima, pues todavía no somos conscientes, es verdad. Pero sí que la energía se genera la electricidad se genera ahora mismo de combustibles fósiles. Horko goiko gazteok. Bueno, espero que habéis aprendido algo, que os suene un poco luego cuando leáis algo, pues que os digan que el CO2 es malo, bueno, el CO2 no es malo, es necesario. Lo que es malo es mucho CO2, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes, repito, de qué podemos hacer cada uno para poder reducir la emisión de CO2, porque va a haberla, todavía. Eso es. Yo creo que has acertado en la idea, pues que hemos demonizado al CO2, ¿no? Y bueno, pues un poco esa desinformación en la que vivimos, yo creo que nos ha venido de cine tu charla, ¿no? Para ser conscientes, pues dónde estamos, pero que bueno, pues que hay alternativas. Sí. Y que bueno, y que sepamos, bueno, que esta conferencia está online, la podemos seguir viendo, y si hay preguntas también, que la tenemos aquí en Bergara, o sea que cualquier duda o que se nos ocurra, ¿no? Pues a los jóvenes, ¿no? Zuei, ze okurritzen bazaizue edo, badakizue, Bergaran, badugula, horretan lan egiten duen pertsona bat, eta bueno, zalantzak edo balin badituzue gero klasera joten bazarete, bueno, laboratorionera birbidali galdera horiek, eta harremanak sortuko ditugu Susanarekin. Ados? Bueno, mila esker, Susana, oso gustora egon gara denok, bai? Baita, eskerrik asko.